Este tiempo es de reflexión, de pensar, y quiero que por un momento hagamos eso. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si al maestro que sigue es el correcto? ¿Al líder que sigue es el correcto? ¿Si la religión en la que está es la correcta? ¿Y si son los budistas? ¿Y si son los maometanos? ¿Por qué usted dice que tiene al líder correcto, al maestro correcto? ¿Se ha pensado en eso? ¿Hay algún hecho distinto que marque la religión correcta, el líder correcto? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Y por qué Jesús? ¿Qué tiene de distinto Jesús con Mahoma, con Buda? Si para los budistas Jesús fue un maestro también de moral, si su líder fue un maestro de moral, y si estamos en lo incorrecto, y si estamos aquí perdiendo el tiempo. Actualmente existen 4.200 religiones reconocidas en el mundo. Vuelvo a la pregunta, ¿y cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál es la diferencia? Esto que recordamos, la resurrección, ese hecho glorioso que sucedió en la tumba. Esa es la diferencia entre los budistas, los mahometanos y cualquier otra religión de estas 4.200 reconocidas. Esa es la diferencia entre Jesucristo y Buda. Abraham, padre del judaísmo, murió alrededor del 1900, pero ahí está en su tumba, sus huesos. Buda murió y lo van a visitar. Mahoma murió y van a su tumba millares de mahometanos a visitarlo, a visitar su tumba. Entonces, todos los millones de judíos, budistas, mahometanos, y póngale la religión que le ponga, sus fundadores están muertos y no se han levantado. Nosotros, como cristianos, tenemos la certeza y declaramos que nuestro fundador, nuestro maestro, al que seguimos, se levantó de los muertos, porque Jesucristo resucitó. Y pudiéramos preguntarnos, hay científicos que se han dado a la tarea de investigar si este hecho es real. Sí lo han hecho, y uno de ellos es Josh McDowell, un científico que quiso demostrar que la resurrección era falsa. Quiso demostrarle a los cristianos, tu religión es la misma que la de Buda. Tú le rezas, le oras a alguien que ni te escucha, ni te oye. Sí, hay moral en ello, pero no te oye. Él quiso descartar este hecho glorioso, pero no pudo. Terminó abrazando el cristianismo, porque no se puede refutar. Ahora pensemos en los discípulos. Después de la muerte, insisto, decía la hermana Jazz, estas fechas son momentos de reflexión, porque como cristianos a veces tomamos esta semana, sí, de recordatorio, pero no hay reflexión. Quizás únicamente de manera religiosa. Pensemos en los discípulos. Ellos estaban tristes después del viernes. Sabían que su maestro había muerto. El día viernes había sido crucificado y había preocupación en sus corazones, pensando qué iba a pasar con ellos. Ya se murió mi maestro, ya se murió al que estoy siguiendo, ¿qué va a pasar? ¿Van a venir por nosotros? ¿A nosotros también nos van a matar, a crucificar? Ellos estaban desconsolados porque su maestro, en el cual habían creído, en el cual habían visto que incluso él había resucitado a Lázaro, estaba muerto, del cual habían visto milagros, el que dio de comer a más de 1,000 personas. A ese maestro al que siguen está muerto. Aquel que les enseñó la ley, pero no solamente se las enseñó, sino él vivió la ley, la interpretó correctamente. Había muerto, estaba muerto. Y aquí no quiero abrir heridas en los corazones de algunos de ustedes, pero piensen
en una mala noticia que han tenido. Después de la mala noticia, ¿qué hubo en sus corazones? Tristeza, dolor, en algunos incluso luto, lloro, angustia. Así estaban los discípulos. Imagina a Lázaro pensando, él me trajo de la muerte, y aquel que me trajo de la muerte, hoy está muerto. O a Jairo, que resucitó a su hija. ¿Por qué no se pudo resucitar? Y estoy hablando el día sábado, el viernes en la tarde. Eso es lo que pasaba en la mente de los discípulos. Había tristeza, ya todo estaba terminado. Estuvimos con Él este tiempo y ahora ¿qué sigue? Me sacó de mis labores, de la pesca, lo que estaba haciendo y se fue. Ya no hay nada que hacer. ¿Fue en vano seguirlo? ¿Fue en vano estar con Él? Y la razón por la que estaban así es que no recordaban lo que sí les había anunciado, que Él iba a resucitar. Quizás los fariseos estaban contentos diciendo, ya ven, su maestro al que decían que está muerto. Los judíos dándole la razón a los fariseos, que no era hijo de Dios. En general había múltiples emociones, sentimientos, pensamientos dentro del pueblo judío, dentro de Jerusalén. Para los discípulos, todo había terminado, no sirvió para nada. Pero para Dios, eso apenas estaba comenzando. Y de la misma manera nos pasa, cuando creemos que todo está perdido, cuando lo hemos perdido todo, cuando se nos ha quitado todo, cuando incluso nos dicen, es que tú eres un inútil, ya no sirves para nada. Quizás Dios ahí está empezando. Quizás Dios está empezando con nosotros un nuevo comienzo. Sus discípulos no estuvieron al pie de la cruz a excepción de Juan. Ellos habían huido después de que sentenciaron a su maestro, pero algo sí sabían, que estaba muerto. Con eso en mente quiero que se pongan de pie y vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, de los versos 1 al 18. Y dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta exposición y que abra nuestra mente y nuestro corazón. Padre, nuevamente nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, porque tú me permites estar en este lugar, de parte tuya y delante tuya, en esta hermosa oportunidad que tú me das para anunciar el mensaje de tu resurrección, que tú no solamente eres un maestro de moral, eres un maestro que vino a cambiar nuestra manera de pensar, sino resucitaste. Y eso, Señor, ponlo en cada uno de nosotros, que vivamos en el poder de la resurrección, que tu palabra, Señor, que hemos leído, penetre en nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que el Espíritu Santo nos haga actuar, el que nos indique el rumbo y la dirección,
Que en los momentos, Señor, en que nosotros, así como los discípulos estuvieron tristes, afectados por tu muerte, así ellos, después de escuchar el anuncio de tu resurrección, nosotros estemos en paz, alegres, con gozo y sobre todo esperanza, porque tú resucitaste. Pon en nosotros el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. José de Arimatea, discípulo de Jesús, pide el cuerpo y lo lleva a un sepulcro nuevo que no se había utilizado, y él pone una piedra grande. Pero además en el sepulcro, dicen los evangelios, que vino la guardia romana y le colocó su sello imperial, porque habían escuchado que los discípulos, habían escuchado que Jesús había anunciado que iba a resucitar, y temían que sus discípulos vinieran a quitar la piedra, llevarse el cuerpo y decir, sí resucitó. Entonces la guardia romana coloca un sello, y las mujeres vieron dónde colocaron a Jesús. Y el pasaje nos muestra que las mujeres fueron muy de mañana y querían ungir el cuerpo. Ellas no esperaban ver a Jesús resucitado, a Jesús vivo. Ellos esperaban ver un cuerpo muerto, porque ellas habían estado al pie de la cruz y habían visto que había muerto. Ellas estaban seguras que su maestro había muerto. Insisto, ellos no esperaban ver a Jesús resucitado, sino muerto. Y querían ungirle a manera de honra. Era una costumbre que se hacía, y iban a hacerlo con amor. Dice la lectura que iban muy de mañana después del día de reposo. Recordemos que el día de reposo, el día sábado, no podían hacer ninguna actividad. Pero ellos iban preocupadas por quién iba a mover la piedra. Pero eso no les impidió a ir. Sí iban preocupadas, pero no les impidió a que ellos fueran en ese acto de amor. Pero al llegar al sepulcro ven la piedra removida y tuvieron miedo. Pero el ángel, en otros evangelios menciona que eran dos, les dice, ¿por qué buscas al que murió? No está aquí, resucitó. Lo primero que les dijo el ángel no fue, ve y diles, les anunció, él les dijo que iba a resucitar, y resucitó. Y aquí, hablando de la piedra, un predicador dijo sabiamente que la piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que las mujeres entraran. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que el mundo se diera cuenta que Él había resucitado, como evidencia de que Él había resucitado. Y el anuncio se los da el ángel, que Jesús había resucitado, y les dice, dile a los discípulos, vayan y díganle a los discípulos que Jesús resucitó, y a Pedro. Y aquí puntualizo, y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque él había negado 3 veces. Y muchas veces estamos nosotros como Pedro. Decíamos en un inicio, los discípulos estaban tristes, agobiados, desconsolados. Y Pedro, yo creo que incluso peor. Yo que dije que no iba a negar a Jesús, lo negué 3 veces. Ahora está muerto. Pero Dios apenas estaba comenzando con Pedro. Y no es casualidad que el ángel les haya dicho a las mujeres, vayan a los discípulos, y a Pedro. Porque Pedro no estaba ahí, estaba él mal, quizás desgarrado. A mi maestro, al que yo amaba, lo negué. Ya todo está perdido. Y Jesús lo sabía, y le dice, y ve a Pedro. Porque sabía que iba a utilizar a Pedro. No porque Pedro fuera bueno o tuviera muchas cualidades, sino por pura gracia y misericordia.
Jesús sabía que iba a utilizar a Pedro. Y por eso el ángel les menciona, ve a Pedro. La realidad que tenemos que entender es que nuestro Señor Jesucristo sí murió, pero resucitó. La tumba está vacía. No podemos negar o aceptar algunas teorías que algunos mencionan que solamente Jesús se desmayó y por eso después resucitó. No, Jesús murió, pero Él le ganó la batalla a la muerte. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Ellas salieron del sepulcro asustadas, llegaron a donde estaban los discípulos y dieron la noticia. Menciona en otro de los evangelios que Juan y Pedro salen corriendo y el primero que llega es Juan, pero no entra. El que entra es Pedro y ve los lienzos. Ven que la historia que les dice a las mujeres es real. No quiero entrar en esta parte de las mujeres, pero incluso las mujeres no tenían voz ni voto. El hecho de que las mujeres hayan anunciado que Jesús había resucitado no era creíble. Es como si un niño de 3 años venga y te da una noticia que escuchó, pues lo vas a dudar. Así pasaba en ese tiempo. Las mujeres no tenían credibilidad, no creían en la palabra de la mujer. Y por eso fue Pedro y Juan, ¿es verdad? Y lo ven que es verdad. Ahora vamos a darle un giro a la historia, o más bien la historia da un giro. El viernes era una tragedia y el día domingo ahora es gozo. Lo que el viernes era una derrota, ahora es victoria. Lo que el viernes eran lágrimas para los discípulos y que aplica para nosotros, ahora en domingo es gozo. La noticia de este memorial, la noticia de toda esta semana, empezando el día domingo con la entrada triunfal, hoy es la culminación y ese es mensaje por excelencia, que Jesucristo resucitó. Dice después Pablo, hablando a los de Corinto, sin resurrección, vana es nuestra predicación, sin resurrección, vana es que yo esté aquí, sin resurrección, vana es que el hermano Margarita esté tocando, que usted vaya al banquito, que hagamos lo que hagamos. Es un glorioso mensaje. Sin resurrección, Jesús es un maestro de moral igual que los demás. Lo que el viernes parecía oscuro, el domingo es un día de luz. ¿Y cuál es la diferencia entre el viernes y el domingo? El viernes, tristeza, dolor, tinieblas, tragedia, y el domingo, gozo, alegría. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo y la perspectiva. Nuestra perspectiva no es la misma que la de Dios. Nosotros recordamos el pasado, vivimos en el presente y no sabemos el futuro. Pero nuestro Dios tiene la visión completa. Él ve el pasado, el presente y el futuro en un mismo tiempo. Así que cuando pensemos que todo acabó, pensemos en lo que realmente Dios está viendo, no en lo que nosotros vemos. Insisto, nosotros recordamos el pasado, estamos y vivimos en el presente, pero no sabemos el futuro. Nuestro Dios ve el pasado, el presente y el futuro en una misma línea. Si para nosotros ya todo acabó, es porque no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Cuando para nosotros todo acaba, para Dios está empezando. Y así pasó con la resurrección. Cuando para los discípulos todo había terminado, cuando para Pedro todo había terminado, cuando para él yo le negué, para Dios estaba empezando. Y quizás para alguno de nosotros está empezando. Cuando nos dijeron que no servimos, cuando nos desilusionaron, cuando pasamos tragedias, Dios está empezando ahí a transformarnos, a cambiarnos, a tener una perspectiva diferente.
Ahora pensemos, ¿hay evidencia de este evento? ¿Esto es real? ¿Hay una evidencia de la resurrección? Y decía hace un momento que incluso científicos han querido refutar la resurrección, pero no han podido y ni van a poder. Primera de Corintios, quiero que vayamos allá. Capítulo 15, de los versos 5 al 9. El mensaje es: Jesucristo resucitó. Sí, hermano, pero, o sí, amigo, pero, ¿y si esto no es real? ¿Y si la evidencia de la resurrección no es real? De los versos 5 al 9, escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, en donde ellos decían: ¿y si la resurrección no es real? Si lo que estamos haciendo es en vano, si lo que yo estoy haciendo de nada sirve, Pablo les contesta: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen o mueren. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y el versículo 5 dice: se le apareció a Cefas y a los 12. Para estar en una corte o juzgar, se necesita testigos oculares de aquellos que vieron el hecho, un crimen, un asalto, un asesinato. Y para poder juzgar a una persona se necesita evidencias, se necesitan testigos oculares. Y de eso está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿No crees en la resurrección? Se le apareció a Cefas. ¿No crees en la resurrección? Se le apareció a 500 a la vez. Y les dice: y algunos viven. ¿No crees en la resurrección? Algunos viven. Ve y pregúntales. Algunos dicen o decían que tuvieron una ilusión, el hecho de ver a Jesús. Pero es imposible que 500 a la vez, al mismo tiempo, hubieran tenido una misma visión. Y ese es el argumento de Pablo. Ve y pregúntale a esos 300, 200 que aún viven. Ve y júntalos a todos y ellos te van a decir que vieron a Jesús resucitado. Insisto, cuando estás en una corte, yo lo vi cómo se pasó el alto y lo atropelló. O ahorita que están de evidencia las cámaras, necesitas evidencias para corroborar un hecho. Y Pablo menciona aquí, hay evidencias, hay testigos oculares de que Jesucristo resucitó. Es un hecho histórico, incluso historiadores no cristianos avalan el hecho. Por eso Josh McDowell no pudo refutar la resurrección y abrazó el cristianismo. Versículo 7, se le apareció a Jacob y a los demás apóstoles. Se le apareció a Pablo. ¿Y cómo murieron los apóstoles? Siendo mártires. Los mataron por fe. Yo no voy a morir por algo que no es verdad. Ellos murieron porque habían visto resucitado. Los apóstoles murieron porque vieron a Jesús. Volvió a estar con ellos. Y en ellos existía evidencia, certeza, seguridad. Yo voy a morir por mi maestro porque lo vi. Y nosotros lo vemos a través de las Escrituras. Tienes que tener la seguridad y la certeza, porque puedes creer en la cruz, pero sin la cruz, sin la resurrección, tu fe es vana, no sirve, no está completa, es de manera integral. Entonces, ¿hay evidencia? Claro que hay evidencia. Y Pablo les dice: aquí está la evidencia, ve y pregúntale. Algunos todavía viven. Los evangelistas escribieron. Y si escribieron
y este no era un hecho real, ¿por qué no salieron a refutar a los evangelistas, a aquellos que estaban escribiendo? ¿Por qué no salieron a refutar a Pablo, a los discípulos? De ello, oye, esto no es real. Lo que tú estás diciendo no es real, porque fue real y es real. Sin la resurrección, el cristianismo sería una religión más. Y ya me salió hace rato, pero aquí alguien me va a salir, hermano, pero el cristianismo no es una religión, es una relación. Ok, tranquila, hermana. Religión es volver a ligar. Nuestro Señor Jesucristo nos liga con Dios Padre. En términos brutos, sí hay una religión, claro. No de manera religiosa, sino en comunión. Pero en términos brutos, hablando de religión, la religión verdadera, decían también, es nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de refutar la resurrección. Sin resurrección, vana sería nuestra vida de moral. De nada serviría serle fiel a mi esposa, educar bien a mis hijos. Sin resurrección, vano sería cuidar, jovencitas, su inocencia. Sin resurrección, démosle vuelo y el hacha. En vano sería portarme bien, no ver pornografía, no emborracharme, no seguir en las drogas. Sería en vano, porque no hay resurrección. Solamente es un código de moral, un código de ética, pero después de la muerte no hay nada. Entonces, también lo dice Pablo, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces de nada sirve que hermano, yo le sea fiel a mi esposa. Mejor me voy al bar y tener relación con tantas mujeres, porque si no hay resurrección, pues de nada sirve. Perdemos el tiempo de 5 a 7, pierde el tiempo proyectando los versículos. Sin resurrección, ¿de qué sirve ser buen hijo, un buen esposo? Si la resurrección no es real, pues vayamos y bebamos. Y hermano Sergio, yo invito el primer trago, pero la resurrección es real. Y ese es el argumento de Pablo a los Corintios. Y cito, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si yo me estoy cuidando como jovencita de llegar al matrimonio, ¿de qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Si los muertos no resucitan, vayamos y tomamos. Si los muertos no resucitan, vayamos y tengamos relaciones con todos. Si los muertos no resucitan, hagamos de nuestra vida un papalote, porque mañana moriremos. El Evangelio con la cruz, pero sin la resurrección. El Evangelio del viernes sin el domingo no sirve. La cruz sin la tumba vacía no sirve. La cruz sin la tumba vacía, Jesús hubiera sido solo un buen maestro, un líder que vino a cambiar nuestra manera de pensar, pero la humanidad seguiría sin esperanza. Y así están en las demás religiones. Tranquila, hermana. Sin esperanza. Los budistas creyendo que van a reencarnar. Los líderes diciendo en el hecho de muerte, busquen la verdad. Ellos mismos diciendo, yo no soy. Pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Primera de Corintios 15, del 12 al 19, reforzando este argumento. Primera de Corintios 15, versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15,
y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice Pablo, si no hay resurrección, pues perdemos el tiempo. Pierde el tiempo usted orando. Pierde el tiempo usted leyendo la Biblia. Tu vida de moral no funciona. Bueno, esto si no hay resurrección, pero sabemos que si hay resurrección de muertos. Por lo tanto, hermano, sigan la buena batalla. Y como dijo Pablo, corramos la buena batalla de la fe. Lo que estamos haciendo no es en vano. El guardarte, el ser fiel, el dejar lo que hacíamos, no es en vano. Cito 1 Corintios 15, del 32 al 33, que lo mencionaba hace rato. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice Pablo, no se equivoquen, dejen de escuchar y juntarse con los que dicen que no hay resurrección, porque están equivocados, porque ya les demostré, dice él en los versículos anteriores, que si hay resurrección, ve y pregúntales, deja de escucharlos ya, es un hecho históricamente comprobado. Cristo vive. Viene la pregunta del millón, ¿crees en Jesucristo? Alégrate, resucitarás para vida eterna. Juan 11, del 25 al 27, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás ya lo tiene subrayado en su Biblia, si es su Biblia, pero si no, subráyelo. Le dijo Jesús, leo nuevamente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora yo les pregunto, ¿crees esto? Entonces viviremos eternamente. Vendrán, como lo he dicho aquí, pruebas, luchas, aflicciones, dolor, pero viviremos con Cristo. Tu redención la pagó el Señor y tu resurrección es segura. Hace 15 días teníamos bautizos en la otra iglesia y ese es el simbolismo, el sumergir. Morimos en Cristo y al levantarnos resucitamos en Cristo. Estas mujeres que nos habla el pasaje esperaban ungir el cuerpo de nuestro Señor, pero recibieron algo mejor, no un muerto, sino uno que vive. Así que, hermano, que cuando se nos quite algo que amamos demasiado, quizás Dios tiene algo mejor. Y aquí puntualizo, espiritualmente. Porque aquí pudiéramos agarrarnos, es que perdí esto y Dios me va a dar, perdí una casa de un piso y Dios me va a dar una casa de Dios, una casa de 2 plantas. No necesariamente. Las mujeres no recibieron algo material, recibieron vida eterna. Si perdemos algo, recibiremos algo mejor y quizás sí material, pero primordialmente es espiritual. Hermanos, creamos en las promesas del Señor. Él dijo que iba a resucitar y los discípulos y las mujeres
No creyeron y no se acordaron. Han pasado 2000 años. Cristo dijo que regresaría de nuevo y no ha regresado, pero va a regresar. Si Él cumplió su promesa de resucitar, regresará de nuevo. Vendrá por segunda vez. No dudemos que Él va a volver. Así pasen otros 1000 años o 2000 años. Él va a regresar por su iglesia, Él va a regresar por su pueblo. ¿Qué implica la resurrección? Tenemos que vivir a la luz de la resurrección, creyendo que nuestro Maestro se levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida eterna. Insisto, si Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Pero Jesucristo se levantó de los muertos para darnos vida eterna. Tu Maestro, al que sigues, al que lees, al que le oras, Él vive y vivirá eternamente. Lo que hacemos por Él vale la pena. Lo que hacemos con Él vale la pena. Claro que nuestra vida, tu vida y mi vida tienen un propósito divino, un propósito eterno: ser semejantes a su Hijo. La implicación de la resurrección es que la muerte perdió su poder. Jesucristo le ganó la batalla a la muerte. Y tu pecado, en el cual estabas involucrado, ahogado, ya no tiene poder sobre ti. Esa es la implicación de la resurrección, que Jesucristo le ganó la batalla a la muerte. Y que tu pecado, que te acusaba y te condenaba, ya no tiene poder. Es que no puedo salir de mi pecado. El decir eso es porque realmente no vives a la luz de la resurrección, y el vivir a la luz de la resurrección es tener al Espíritu Santo, es haber creído el viernes la cruz y haber creído el domingo la tumba vacía. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Evidentemente vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Seguimos en un cuerpo de pecado, pero tenemos ahora la voluntad y la autoridad de ya no pecar. Decía un maestro: después de creer en Cristo, se te devuelve la voluntad y ahora puedes y tienes la capacidad de pecar y de no pecar. De pecar y de no pecar. Antes de Cristo, solamente pecabas o pecabas. Ahora tú decides. Insisto, antes de Cristo era pecar. Después de Cristo tienes la voluntad y el poder del Espíritu Santo en decidir si pecas o no pecas. Vivir en el poder de la resurrección implica decirle no a las tentaciones, no a eso que me gusta hacer o que me gustaba hacer, eso en lo cual yo estaba involucrado. Es decirle no a eso, es decirle no a la borrachera, no a las drogas, no a las mujeres, no a los hombres, no a la pornografía, no a lo que me inyectaba, no a las seducciones, e ir más allá de nuestras posibilidades, incluso nuestra vida, porque eso hicieron los apóstoles, sus discípulos. Vieron a Jesucristo resucitado y predicaban de ese Jesucristo resucitado, e incluso murieron por Él. Deberíamos nosotros vivir a la luz de esa resurrección, incluso morir por Él. Y leíamos el pasaje en donde Pablo dice: si no existiera la resurrección, entonces seríamos los más dignos de lástima. Mira, ahí están los hermanitos o los aleluyos cantando y adorando y levantando las manos y que las palmas y que su maestro. Seríamos los más dignos de lástima. Ya no toma, ya no fuma, ya no se mete esto, que no porque le va a ser fiel a su esposa, que no porque yo me voy a guardar hasta el matrimonio. No disfrutan de la vida. El argumento de Pablo es ese: si realmente no existiera la resurrección, pobre hermano Margarito, pobre Ará, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración, pero de burla.
Pero es todo lo contrario. Deberíamos, si vivimos a la luz de la resurrección, deberíamos y debemos de vivir de una manera gozosa. Todo lo contrario. Con decisiones firmes, más enfocados, con poder de decir que Cristo murió y resucitó. De decir, yo me guardo en santidad, yo me guardo hasta el día que me case por amor a Cristo, porque yo sé que vive, porque yo sé que tiene implicaciones el hecho de guardarme en santidad, el hecho de serle fiel a mi esposa, a mi esposo, el hecho de ser buen hijo, buen ciudadano. A la luz de eso debemos vivir, porque Jesucristo resucitó. Y lo que hacemos con Él y para Él no es en vano. Todo tiene recompensa. Deberíamos de vivir y ser personas con mayor esperanza. Vemos a aquellos que no tienen esta esperanza